Otra vez aquí. Saben que mi cuenta que yo utilizo es mi cuenta de Spol, pero no sé por qué ya me cortó utilizar el Zoom. ¿Sí? A otros compañeros todavía les sigue habilitando, ¿no? A mí ya me cortó. Y entonces ahí están entrando los compañeros, están ingresando. Ya, esta vez, este corte me cogió de sorpresa. Yo seguía hablando ahí, no me había dado cuenta que ya se había cerrado. Ya, estábamos hablando de las excepciones, ¿verdad? Estábamos diciendo que las excepciones ocurren en tiempo de ejecución y que por lo general o anteriormente cuando ocurrió un error en tiempo de ejecución, que es un error no esperado, o sea, usted programa y por aquí se le pasa por la cabeza de que va a pasar un error, generalmente interrumpen la ejecución de un programa. Eso para un usuario es terrible porque el usuario, por lo menos en mi época, los usuarios de ahora me imagino que son un poco más relajados, ¿verdad? Ustedes ya pertenecen a una generación que ha crecido con las computadoras, ¿verdad? Yo vengo de una generación donde la gente recién comenzó a tocar las computadoras, entonces los usuarios se asustaban bastante, ¿no? Cuando les salía un error decían, uy, la dañé, uy, no, tenían miedo de tocar la computadora porque decían que se podía dañar. Y ese era el perjuicio, ¿no? Hoy en día, ustedes que manejan celulares y tantas cosas, muy probablemente están más capacitados que las generaciones que ya estamos de salida, ¿sí? Entonces, para un usuario que le salga un error, realmente es como una mala educación, un insulto, ¿verdad? Y peor aún que se caiga el programa, ¿no? Generalmente un error provocará la interrupción del programa, ¿verdad? Y entonces esto, como les digo, se ve mal, ¿no? ¿Cuáles son los casos o los casos más comunes cuando ocurre una interrupción de un programa? El más típico de todos es la división por cero. Cuando hay una división por cero, el programa no puede hacer eso porque eso no existe, no está consensuado la división por cero, y por lo tanto el programa se queda con datos imaginarios, ¿sí? O sea, todos los cálculos se basan en una división por cero y a partir de ahí, cualquier cosa que se haga ya no tiene validez, ¿sí? Entonces el programa dice, bueno, como ya no sé qué hacer, porque me estás diciendo que haga algo que no se puede hacer, ya no sé si debo continuar o no, porque si continúo, es lógico que lo que continúe va a estar equivocado. Entonces lo mejor es detener la ejecución. Otro error es acceder a elementos de un array fuera de rango. Ya lo vimos cuando estamos trabajando en un array. Es cuando trato de referenciar un índice que no existe. Entonces, cuando yo trato de hacer eso, me salgo del límite de memoria para ese dato y eso el sistema operativo lo ve como un pecado, ¿no? Entonces, el sistema operativo detiene la ejecución del programa porque dice que se está tratando de acceder a un rango fuera de la memoria. Otro es cuando los usuarios, generalmente nos decimos al usuario, ingresa un número, ¿verdad? Así como yo les digo a ustedes, miren, yo les digo a ustedes, jóvenes, y se los vengo repitiendo siempre, ingresen sus dos apellidos y sus dos nombres, pero siempre hay alguno que pone sus dos nombres y sus dos apellidos. O sea, no hacen caso, ¿verdad? Hay algunos que les digo, pongan allí en el chat de Zoom y no ponen su nombre y sus apellidos y luego no tengo cómo comprobar que estuvieran aquí. Entonces, cuando el usuario tiene que ingresar información, el usuario es una variable totalmente impredecible que puede hacer cualquier cosa. Por lo tanto, cuando el usuario ingresa algo, ¿verdad? Muy probablemente pueda tener error. Y el sistema no está en capacidad de leer la mente al usuario, ¿verdad? Y decirle, oye, eso que ingresaste está mal, ¿sí? Sí se puede validar un poco, pero de todas maneras hay usuarios que han hecho que ahora sistema. Apertura de un fichero inexistente. A veces los programas tienen que abrir archivos, eso está en el sistema de archivos, y el sistema de archivos es manejado por el usuario.
¿Qué pasa si el usuario borró? ¿Qué pasa si el virus borró? ¿Qué pasa si el disco duro se dañó? Entonces son cosas que pueden ocurrir, pero que uno no puede saber qué va a pasar, ¿no? Simplemente cuando pasa, ya, si no puedo leer un archivo, entonces ¿ahora qué hago? Tengo que detenerlo. Agotamiento de la memoria. Ahí aquí su compañero anteriormente preguntó, profesor, ¿y hasta cuándo puedo crear hasta cuándo puedo crear sus clases? Yo les decía, hasta que la memoria aguante, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que cuando la memoria se agota, es decir, se utiliza toda la memoria y ya no hay espacio para guardar más datos, entonces los datos se perderían. Y el sistema operativo levanta su voz de alerta y dice, no, me voy a quedar sin memoria, no puedo permitir que el programa pierda datos porque entonces el programa puede generar información este, no válida, ¿no? Entonces son típicos errores que pueden ocurrir en un programa. Aquí estamos viendo el ejemplo de la edición por cero. Aquí tenemos un programa, tenemos el programa main y dentro del programa main, ¿verdad? Se imprime 3 dividido para 0, ¿sí? Entonces, el programa imprime la división de 3 para 0 y luego imprime esta leyenda de por acá, que es muy importantísima. Pero, oh sorpresa, el programa aquí no puede hacer esto porque esto no existe y entonces el programa produce un error y la siguiente sentencia de acá no se ejecuta. La siguiente instrucción no se ejecuta porque aquí hubo un error y el compilador paró todo el programa porque debido a este error, pues, no se puede continuar. Aquí está mostrando el mensaje que sale, dice excepción in the tree main, ¿verdad? Excepción en el programa main, ¿verdad? Ha ocurrido dentro de Java, dentro del lenguaje, una sección aritmética, ¿no? División para 0 en el programa main, ¿verdad? Y aquí pone, me parece que la línea 3. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje de error. Eh, ¿Qué se puede hacer? Hay manejadores de sesión por defecto, entonces uno es proporcionado por Raw Time, ¿verdad? Que es el que intersecta el error. No imprime la descripción de la sección del método, imprime la traza de la pila que causa el final del programa. Entonces, este es el manejador de secciones por defecto, o sea, lo hace el mismísimo compilador. ¿Qué pasa cuando ocurre una sección? Cuando ocurre una sección dentro de un método, el método crea un objeto de sección y deja la manipulación al sistema runtime. O sea, detecta el error, lo guarda en un objeto y le da el paso al runtime, ¿verdad? Para que maneje el error. La creación de un objeto de sección y su gestión por el sistema runtime se llama drawing and section, ¿no? No sé si lo pronuncié bien. Dice, el objeto de sección contiene información sobre el error, incluyendo el tipo, el estado del programa cuando ocurrió el error, es decir, datos que nos pueden ayudar a detectar el error. El sistema runtime busca en la pila de llamadas el método que contiene el gestor de sección. Cuando el manejador apropiado se encuentra, el sistema runtime pasa la sección al manejador. Es decir, el runtime busca en su lista de secciones cuál es el que puede manejar el show. Un manejador de secciones es considerado apropiado si el tipo de objeto en el objeto de sección lanzado es igual al tipo que puede manejar, ¿no? Entonces ahí se busca la compatibilidad entre el manejador de secciones y el error que ha ocurrido a través, en este caso, del tipo de datos que maneja. El manejador de secciones seleccionado se dice que captura la sección, ¿verdad? Porque él dice, ese dato, ese error yo lo conozco, entonces déjeme a mí y déjeme encargarme a mí. El sistema runtime busca la forma exhaustiva todos los métodos de la pila de llamadas sin hallar un manejador apropiado, es decir, cuando el runtime no encuentra el error, el runtime termina y usa el manejador de secciones por defecto, ¿no? Entonces es un manejador por defecto donde indica los mayores datos del error. Beneficios de utilizar el sistema de gestión de secciones: separación del código de gestión de errores del código regular de la lógica del negocio. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos preocupamos más por la lógica del negocio y dejamos los errores al manejador de errores.
propagando errores en la pila de llamadas, entonces los errores no se propagan, ¿verdad? En la pila de llamada, y agrupando y diferenciando los tipos de errores, es decir, que podemos identificar el tipo de error. El programa tradicional de tradicional de la detección, reporte y manejo de errores con frecuencia conduce el código confuso, ¿no? Entonces aquí, cuando dejamos que el procesador lo maneje, se puede crear un código o unos mensajes que no van a ser fáciles de manejar. Entonces aquí nos presenta un ejemplo. Miren, aquí tenemos un algoritmo o un pseudocódigo que va a leer un archivo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es abrir el archivo, luego determina el tamaño, luego reserva la memoria, luego lee el fichero en la memoria y luego cierra el fichero. Un algoritmo más o menos sencillo. Dice, programación tradicional, no separación del código de manejo de errores, es decir, no hay separación de errores. Dice, cuando uno programa tradicionalmente, la función refile tiene más código para detectar, reportar y manejar errores. Entonces, aquí tenemos el código tradicional. Dice error code tipo refile. Se inicializa el código del error, se abre el fichero, ¿verdad? Si el archivo es abierto, entonces se determina el tamaño del fichero. Luego dice que se obtiene el tamaño del archivo, ¿verdad? Luego se reserva la memoria y se debe obtener, si hay la suficiente memoria, entonces se lee el fichero en la memoria. Si la lectura falla, entonces se produce el error -1. De lo contrario, se produce el error -1. Entonces, aquí tenemos una cadena de situaciones que pueden provocar una cadena de errores. ¿Sí? Al abrir el archivo puede haber un error. Al leer el tamaño del archivo puede haber un error. Al reservar el espacio de memoria puede haber un error, ¿verdad? Entonces pueden haber diferentes errores. Y, y en el caso de que ocurra cualquiera de estos errores, pues se envía en este caso el código 2. Sí, parece que para el primer caso sería el código -2, ¿verdad? Y aquí no sé por qué envié el código -2. Ya, entonces seguimos viendo. Ah, ya, aquí me falta código. Ya, entonces dice que si lee el fallar el archivo es el error número 1, ¿verdad? Si falla la memoria es el error -2, ¿verdad? Si falla la longitud es el error número 3, ¿verdad? Si falla al cerrar el fichero es el error número 4, ¿verdad? Y cualquier otra cosa es el error número 5. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, manejar el error es un poco engorroso aquí. Y eso que ese código no es tan pesado. Dice, separación del código y manejo de errores en Java. Las excepciones permiten escribir el flujo principal del código y tratar los casos excepcionales a mano, ¿no? Entonces, tenemos el mismo caso, leemos el archivo y tratamos de hacer la siguiente operación. Abrimos el archivo, determinamos el tamaño, reservamos la memoria, leemos el fichero de memoria y cerramos el archivo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, la lógica del algoritmo está aquí fácil. En el caso que ocurra un error, capturamos el error, ¿verdad? Si el error es en la apertura del archivo, ¿verdad? Entonces hacemos algo. Si el error es en determinar el tamaño del archivo, entonces hacemos algo. Si el error ocurre porque no hay espacio suficiente en memoria, entonces hacemos algo. Si el error ocurre cuando leemos el archivo, entonces hacemos algo. Si el error ocurre cuando cerramos el archivo, entonces hacemos algo. Entonces, este código de acá, donde vamos validando así is por is, se vuelve un poco difícil de manejar, ¿verdad? Comparado con este código de acá que está más limpio, ¿no? Y simplemente acá se tratan de capturar todos los posibles errores que pueda producir ese código que está dentro del try.
Ya, propagando errores en la pila de llamadas, dice, suponiendo que el método recfiles es llamado por varios métodos anidados, método 1, que llama al método 2, que llama al método 3, que llama al recfile, es decir, hay métodos que llaman a métodos y están anidados, entonces se supone que el método 1 es el único interesado en los errores que puede ocurrir en el recfile. Entonces, estamos hablando algo así como de jerarquía. Si vemos que el método 1 llama al método 2, que el método 2 llama al método 3 y que el método 3 llama a el recfile que permite leer un archivo. Y entonces hay un sinnúmero de métodos ahí que se llaman unos a otros. Dice, forma tradicional de propagar errores. Dice, la técnica tradicional de notificación de errores fuerza al método 2 y 3 a propagar los códigos de error retornados por recfile en la pila de llamadas hasta que los códigos de error finalmente alcanzan al método 1 y el 1 es el único interesado en capturar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el método tradicional, tenemos el método 1, ¿verdad? Que el método 1 que coge el código del error, ¿verdad? Y llama al método 2. Si hay un error, entonces da error de procesamiento. De lo contrario, procede. Por acá tenemos el método 2, que llama al método 3. Si hay un error, ¿verdad? Retorna el error y de lo contrario procede. Por acá tenemos el método 3, ¿verdad? El método 3 y llama al método recfile. Si hay un error, retorna el error, de lo contrario procede. Entonces, hay un sinnúmero de llamadas donde el uno llama al otro, ¿no? Se hacen las llamadas y retornos necesarios. Un método puede pasar cualquier lanzamiento de secciones dentro de él. Este modo se permite de este modo se permite que el método que más arriba de la pila de llamadas los capture. Por lo tanto, solo los métodos que atienden los errores tienen que preocuparse de su detección. Toda excepción será verificada que se pueda lanzar dentro de un método desde su especificada en la cláusula throws. Entonces aquí tenemos el mismo planteamiento, pero en Java tenemos el método 1 que trata de llamar al método 2. Si ocurre una excepción, ¿verdad? Se procesa la excepción. El método 2, ¿verdad? Llama al método 3. Si algo ocurre en el método 2, manda a través de la palabra reservada throws, manda la excepción. El método 3 llama al método refile. Si algo ocurre a través de la palabra reservada throws, manda la opción. Entonces aquí, quien va a manejar el error es el método número 1. ¿Cómo va a manejar el error? Va a manejar el error porque si el método 2 o el método 3 tienen errores, esos errores los van a mandar al método 1, que es el interesado en procesar el error. Entonces, por acá tenemos que manejarnos así con puro if, ¿verdad? Con estructuras. Y por acá simplemente nos manejamos por definición. Y agrupando y diferenciando tipos de error, dice, debido a que todas las excepciones lanzadas dentro de un programa son objetos, el agrupamiento o categorización de las excepciones es el resultado natural de la jerarquía de equipos, ¿no? Un ejemplo de un grupo de clases de secciones en Java son las definidas en Java IO, ¿verdad? Que es el IO exception y sus descendientes. IO exception representa cualquier error de entrada y salida. Los descendientes representan los errores específicos, ¿verdad? Como por ejemplo file not found exception, fichero no encontrado, ¿no? Un método puede tener manejadores específicos que pueden gestionar una excepción específica y otra alternativa es capturar la excepción general. Como ya vimos que esto es una jerarquía, entonces yo puedo hacer la captura con la jerarquía más alta o puedo hacer la captura con la jerarquía específica, ¿verdad? La jerarquía específica sería más o menos así, catch, file no found exception. Entonces estoy buscando específicamente el error de que no fue encontrado el archivo. Una captura general sería más o menos así,
¿verdad? Catch EOException. EOException va a capturar cualquier error de entrada y salida. No sé qué error puede ocurrir. Simplemente sé que si es un error de entrada y salida, lo captura, ¿no? Entonces puedo hacer específico o general. Yo generalmente lo hago general porque como no conozco todos los controladores de errores, entonces el general es el infalible. Ya, captura de secciones con la sentencia try catch, ¿no? Ya le hemos usado, aquí está la sentencia try catch, tenemos que comenzar con la palabra reservada try, y dentro de las llaves ponemos un código el cual puede producir un error. Si se produce un código del error, entonces la instrucción catch va a capturar el error, ¿verdad? Y lo va a capturar si coincide con el tipo de sección que ha ocurrido, ¿verdad? Y todos los datos del error lo va a botar en el objeto ObjectName. Déjenme subir el otro video. Y ya se procesó, entonces lo voy a dejar subiendo. Ya, ahí lo dejé subiendo. Ya, entonces, si la excepción que ocurre es este tipo de sección, entonces se va a ejecutar estas instrucciones de aquí. Esas que están allí se van a procesar. Como puede ocurrir más de una sección, yo puedo tener más de un catch. Entonces yo puedo tener un catch, ¿verdad? Por el número de secciones que yo considere, mejor dicho, que yo especifique en el programa. A mayor especificación de secciones, más depurado va a estar el programa, ¿no? O sea, más personalizados van a estar los mensajes. Por ejemplo, algo que no se recomienda cuando ustedes están diseñando los programas es el típico, se ha producido un error en el sistema. Y usted se queda con la boca abierta. Ah, ¿y qué error se ha producido? ¿Por qué se produjo? Entonces, ese tipo de mensajes al usuario pues son poco amigables porque no se le da mayor indicación al usuario sobre el error que ha ocurrido. Recuerden que ustedes que las aplicaciones tienen que ser amigables al usuario. Captura de secciones a través de try-catch. Aquí estamos viendo nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a dividir para 0 y como esto podría dar un error, entonces lo ponemos dentro de un try, ¿verdad? Entonces está en un try, entre un try y un catch, ¿verdad? El catch tiene definido el error de sección aritmética, ¿verdad? El error va a ser capturado si se produce un error de sección aritmética y los datos del error van a ser manejados en el objeto EXIC, ¿verdad? De allí, si ocurre el error, una vez que es capturado, se envía un mensaje donde se muestra los datos del error que van a estar en el objeto EXIC. Después de esto, después de que se trató de hacer esto y que falló y que se manejó el error, ¿verdad? Yo puedo, después de esto, continuar con el código normal del programa, que es este de acá, ¿no? O sea, puedo continuar después de la sección. Está lenta mi computadora, pero creo que tengo allí la división para 0.
Va bien lento. Ya, hasta que eso carga, entonces yo sigo avanzando. Ya dice, ejemplo de captura de secciones con try catch, ¿verdad? Aquí tenemos multiple catch, ¿verdad? Entonces aquí multiple catch tenemos un try. Dentro de este try tenemos aquí la definición de un argumento. Estamos recibiendo un argumento, ¿verdad? Aquí se reciben los argumentos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que si este argumento lo estamos tratando de convertir a entero, ¿no? Para eso llamamos a la clase integer, la clase final integer, y estamos utilizando su método parseInt para convertirlo a entero, y se lo estamos dando a la variable den. Y esto, como es una entrada, puede ser una entrada defectuosa. Luego vamos a dividir la entrada para 3. Entonces, puede ser aquí que no haya argumento, puede ser que ese argumento no se pueda convertir entero, y puede ser que, si es que se recibe un entero, puede ser que exista una división indefinida. O sea, hay varios tipos de errores que pueden ocurrir en esta operación. Por lo tanto, hago un try catch, donde lo primero que hago es tratar de capturar la excepción aritmética, es decir, la división para cero. Si eso ocurre, mando un mensajito donde dice que el divisor es 0. Mando un mensajito de error. Pero también podría ocurrir que no ingresaron nada en el parámetro, entonces voy a hacer otra captura y voy a capturar, ¿verdad? Si se ha introducido un índice fuera de rango. Entonces, este error también puede ocurrir, y entonces mando un mensajito que se ha producido un error de fuera de rango. O sea, manejo dos errores allí. Y finalmente, si es que ocurre la excepción o no, ¿verdad? Mando un mensajito de que ya estoy después de que ha ocurrido la excepción, ¿no? Entonces, vamos por acá. Aquí tenemos la división para cero. Vamos a ejecutar este programa. Está súper lento el NetBeans. Ahí está tratando de ejecutar, ¿no? Aquí me parece que está el de múltiples catch. Lo voy a poner. Ojalá que si lo coja. Se pone bien lento. Bueno, ya vamos a probar esos ejemplos. Dejen que mi máquina respira. Respire mi máquina. Ya, aquí hay un ejemplo de tries anidados, ¿no? Pero antes de ir a esto, déjenme ver por acá. Ya, miren, acá tratamos de ejecutar este programa de división by cero, ¿verdad? Y no se pudo porque salió un error. Dice, excepción en el programa main, en el hilo main, ¿no? De la librería java punto aritmética de sección, o sea, ocurrió un error de aritmética que es la división para cero, ¿verdad? Y nos dice la división para cero dentro de main, ¿verdad? En la línea número 3, entonces aquí está la línea número 3. Entonces, este programa no se puede ejecutar porque no es una división para cero. No sé cuál tiene el error. Número rank de section. Ya, ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos. Entonces, creo que el otro programa era este de aquí. Ya, este es el que estamos viendo ahorita. Aquí tenemos implementado el try catch, ¿verdad? Pero está el try catch
para, en este caso es un solo error. Runtime exception, ¿verdad? Sección en la captura de entrada, ¿no? Entonces, aquí, pero este no es el que estamos viendo, no es el que estamos viendo ahorita. Es este de aquí, multiple catch. Ya, este es el que estamos viendo ahorita, donde pueden ocurrir varios errores, entonces existe, ¿verdad? Más de un cache para varios errores, ¿no? Entonces, voy a ver si lo puedo ejecutar, aunque creo que como este maneja argumentos, ¿verdad? Es posible. Ya, miren, como no le pasé argumentos al programa, entonces el programa generó un error. El error ocurrió aquí en esta línea. ¿Y quién me manejó el error? El error me manejó el catch, ¿verdad? Se fue por excepción aritmética, se fue por fuera de rango, ¿verdad? Entonces imprimió fuera de rango, es decir, ingresó por aquí y luego salió del try catch, ¿no? Entonces después de la sección, entonces se fue por aquí. Déjenme copiar esos dos programitas para que los tengan. El uno era división para cero y el otro era múltiples catch. Ahí se los copio. Ya, nos quedan 7 minutos. Veamos los try anidados, ¿no? Aquí tenemos un try. El try protege, ¿verdad? A sí mismo para recibir un argumento, ¿verdad? Pero después de eso tenemos otro try. Y este otro try va a tratar de manejar o de recibir un segundo argumento, ¿verdad? Y luego de recibirlo va a dividir A para B, que es donde tienen guardados los dos argumentos recibidos. Si no puede leer los argumentos, se va a ocurrir una excepción aritmética de la división para cero, que este es el error que podría ocurrir, ¿verdad? Y por acá, en el try de nivel superior, puede ocurrir un error de sección, ¿no? Entonces, este es el next try de. Entonces, busquemos por aquí el next try demo. Ya, aquí está el programita, lo que hace que recibe dos parámetros, pero tiene un try dentro de otro try porque quiere manejar de manera independiente los errores. Entonces, aquí lo voy a ejecutar y mientras ejecuta voy a ver si se los paso al chat. Ya, allí ustedes ven que dice que se requiere dos parámetros, ¿verdad? Entonces, si hubo un error de índice fuera de rango, entonces se viene y dice que se requieren dos parámetros, ¿no? Entonces, como yo no puse ningún parámetro, pues me envió por ella. Entonces, sí está funcionando bien. Veamos si vemos el otro. Aquí tenemos el segundo programa. En el segundo programa dice captura de secciones con try anidados con métodos. Entonces, aquí tenemos el primer try que recibe los dos argumentos, ¿verdad? Y si se ocurre un error, ¿verdad? Dice que hay un error de sección para cero. Y por acá tenemos el programa main, ¿verdad? El programa main tiene un try que captura si existe los argumentos fuera de, que si no se han ingresado los argumentos, o sea, los parámetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos un try donde trata de llamar a los argumentos.
Vamos a probarlo. Ya, ahí mientras él está tratando de ejecutar, ya, y miren, ya dio el error que necesita dos parámetros. Miren, el error que necesita dos parámetros está por acá afuera. ¿Sí ven? El try está por acá afuera en el main, ¿verdad? Pero los parámetros los trata de leer cuando llama al procedimiento try. El error de los parámetros ocurre aquí adentro. Aquí ocurre el error. Sin embargo, aquí no se lanza el try catch de aquí porque no está buscando ese error, está buscando otro error. Y el try se lo lanza al procedimiento que lo llamó, que es el main. Entonces, ahí probamos ese de allí. Déjenme copiarlo. Try 2. Ya, ahí les copié esos programas también forman parte del deber de la unidad número 3 vendría a ser, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar por ahí porque ya creo que estamos en la hora, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud, duda, sería el momento de realizarla y si no, nos quedaremos hasta ahí. Ya. Si no hay preguntas ni dudas, inquietudes, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. De mi parte, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas noches. Ya pueden desconectarse. Yo creo que no tengo nada que copiar, entonces yo también voy a proceder a desconectar. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Procedo a desconectar.